Buenas noches, bienvenido a nuestra clase de Tania. Estamos en nuestro shiur número 21 y estamos en la mitad del capítulo 7. En nuestra última, la energía que la persona de alguna forma puede elevar o la energía que queda atada y no se puede elevar. Klipat Noga, que es esa energía que tiene un destello de bien, que tiene un poco de bien, por eso de alguna forma es elevable. Pero si circunstancialmente la persona lo hizo con avidez animal, ese comportamiento, o utilizó esa energía, no leshem shamaim, no en aras del cielo, sino de que lo utilizó por su propio placer y beneficio, entonces la persona circunstancialmente degrada esa energía, rebaja esa energía a lo que se llaman las 3 klipot impuras, las shalosh klipot atmeot. Hoy vamos a hablar qué es lo que pasa con la persona cuando realmente está haciendo un pecado. Entonces, antes de comenzar, como siempre, les voy a compartir para que puedan seguirte el texto desde adentro, en el capítulo 7 del libro Tania. Y estamos en donde dice, no es así el caso. Y leemos de adentro, y dice así. Cuando una persona comete un pecado, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo grave del pecado? Cuando una persona comete un pecado, lo que está sucediendo en ese momento es que él se está desconectando de Dios. Él está rompiendo el vínculo con Dios del pecado. Porque en sí el pecado puede ser que no sea algo grave. Vamos a decir un pecado entre el hombre y Dios. Cuando estamos hablando entre un hombre que le está generando un daño a su semejante. Pero cuando estamos hablando entre el hombre y Dios, entonces puede ser que no sea algo grave el hecho en sí. Vamos a decir, como una persona profana el Shabbat. No es que hizo algo en sí, un acto grave. No es que mató ni robó, Dios libre. Pero lo que él está haciendo es, él está rompiendo el vínculo con Dios. Por cuanto que Dios le pide algo y él hace lo contrario, es como que él le está diciendo a Dios en la cara de él, no me interesa la relación con vos, no me interesa el vínculo con vos. Y eso es lo que sucede al cometer un pecado, el romper el vínculo. Pero vamos a verlo desde adentro. Y dice así, no es así, o sea, no podemos, como vimos en la clase anterior, elevar con las comidas prohibidas. Cuando una persona come algo prohibido, algo taref, algo que no es kasher, entonces por cuanto que eso es algo prohibido, entonces por más que la persona después utilice esa energía para algo positivo, porque era de por sí prohibido. Entonces, no es así el caso con las comidas prohibidas y el coito ilícito y las relaciones prohibidas, las relaciones incestuosas, que porque son actos prohibidos, derivan su vitalidad, por cuanto que son actos prohibidos, su vitalidad, ¿dónde la obtienen? De las 3 klipot totalmente impuras. Sigo leyendo. Estos están cautivos y atados por las fuerzas extrañas. Estos actos, cuando una persona comete un acto ilícito, esto está atado, agarrado, preso por las fuerzas extrañas, para siempre. No se elevan de las klipot y no se pueden elevar estos actos de las 3 klipot impuras ¿hasta cuándo? Hasta que llegue su día, hasta el final de los tiempos, cuando el mal desaparecerá totalmente de la tierra, porque la muerte, que es el mal, será tragada, erradicada para siempre, como está escrito en el profeta Zeharia, y yo eliminaré el espíritu de la impureza de la tierra. Que eso va a suceder cuando venga Mashiach. O sea que cuando una persona comete un pecado y degrada esa energía a las 3 klipot impuras, porque de por sí eso era algo prohibido, no es que era una comida kasher, era una comida desde el principio que era taref, y la persona lo degrada a las 3 klipot impuras, esa energía que está poniendo o obteniendo al comer algo prohibido, entonces eso es y no hay forma de elevarlo hasta que venga el Mashiach, cuando el mal va a desaparecer de la tierra. O, dice el Alter Rebbe, hasta que el pecador se arrepienta tan sinceramente que sus pecados premeditados se vuelvan verdaderamente meritorios. O hasta que la persona pueda lograr que sus pecados
se transformen en méritos. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que una persona por intermedio de un pecado puede transformarse algo en meritorio? Esto es como explica el Alter Rebbe, cuando una persona, gracias al pecado, se acerca a Dios. ¿Cómo puede ser? No existe acercarse a Dios por intermedio de un pecado. Justamente, cuando la persona toma conciencia de lo alejado que está de Dios por intermedio del pecado que él hizo, eso a él lo lleva a conectarse con Dios de una forma mucho más fuerte de lo que era antes. Se trae un ejemplo. Una persona sabe que en determinado lugar hay un tesoro. Entonces, todo el que llega primero se lleva el tesoro. Entonces, toda la gente va a ir corriendo a agarrar el tesoro y cada uno va a correr lo máximo de sus posibilidades para agarrar el tesoro antes que los demás. Sin embargo, cuando una persona se tiene que escapar de la muerte, de un lugar peligroso, porque sabe que la muerte lo va a agarrar en ese lugar, la persona no sale corriendo de ahí de acuerdo a sus posibilidades. Él sale mucho más de lo que son sus posibilidades. ¿Por qué? Porque su vida está en juego. Cuando la persona tiene que ir a agarrar algo que lo va a beneficiar, entonces da de acuerdo a sus posibilidades. Cuando una persona sabe que su vida está en juego, entonces sale de ahí y da mucho más fuerza de lo que naturalmente tiene. Como vemos en historias que escuchamos de gente que tuvo que salvar, por ejemplo, una madre o un hijo de una situación extrema y pudo levantar algo que ni de casualidad lo podría haber levantado en una situación normal, y en la práctica lo puede levantar. ¿Por qué? Porque sabe que la vida de su hijo está en juego. Esto es lo que está diciendo el Alter Rebbe. ¿Qué significa que el pecado se transforma en algo meritorio? Justamente cuando la persona toma conciencia que él se está escapando de la muerte, porque el pecado es la muerte, y cuando él se escapa de la muerte, él pone mucho más fuerza que lo que naturalmente podría haber hecho en una circunstancia normal. Cuenta la Guemará, el Talmud cuenta una historia, que había un hombre, se llamaba Rabbi Eliezer ben Durdayo. Eliezer ben Durdayo, que era un gran pecador. Entonces, en una circunstancia, en un pecado que él estaba haciendo con una mujer, esta mujer le hizo tomar conciencia de lo grave y lo bajo que él había caído. Entonces, en ese momento, él invocó, como metafóricamente, al sol, a la luna, para que lo defiendan a él, a las estrellas, a los cielos, y todos le iban respondiendo: yo te voy a defender a vos, gracias que me puedo defender a mí mismo. Y él no encontró respaldo en nada de la creación, hasta que él en ese momento fue tan grande su dolor y arrepentimiento, que él falleció en llanto y arrepentimiento. Y dice la Guemará que en ese momento salió una voz del cielo que le dijo: bienvenido Rabbi Eliezer ben Durdayo al mundo venidero. Él era un hombre pecador. ¿Por qué lo llama Rabbi Eliezer? Porque hay una persona que toda la vida se esfuerza para adquirir el mundo venidero. Sin embargo, hay una persona que adquiere el mundo venidero en un instante. ¿Cuál es el punto? Él, gracias a su pecado, él tomó conciencia de lo bajo que estaba y pudo arrepentirse y llegar a un nivel elevado que podría tardarle toda una vida. No es que la persona puede ir a hacer el pecado a priori. Estamos hablando de una persona que ya hizo el pecado y él aprovecha el empujón del pecado para llegar más lejos. Por eso nos dice el Zohar que los Baalei Teshuvah siempre están acelerados. Y esto lo vemos en la práctica. Una persona en el judaísmo que hace Teshuvah es una persona que hace todas las cosas, su cumplimiento de mitzvot, con mucho más ímpetu que una persona que nació en una cuna religiosa. ¿Por qué? Porque él viene del lugar, vamos a decir, de lo negativo, y él de alguna forma quiere escaparse de eso y acercarse y conectarse con Dios. Y explica el Alter Rebbe, vamos a hablarlo desde adentro en el idioma del Alter Rebbe, en el idioma del libro. Dice así: esto es logrado, o sea, este arrepentimiento que transforma lo negativo en positivo, esto es logrado mediante el arrepentimiento por amor, Teshuvah me'ahavá, proveniente de las profundidades del corazón, que viene de lo más profundo del corazón, con gran amor y fervor, y de un alma que apasionadamente desea unirse al Dios bendito, y sedienta de Dios como un suelo reseco y árido tiene sed de agua, como una persona que está en el desierto y tiene sed de tomar. Vamos a decir, si ahora uno de nosotros tiene sed, por cuanto que tomó
aguas un rato, no va a ser una desesperación ir a tomar agua. Pero imagínense si estaríamos en el desierto durante semanas sin tomar agua. En el momento que estamos por tomar el agua, haríamos un ruido impresionante y correríamos hacia al agua. ¿Por qué? Porque la persona viene de días enteros sin tomar agua. Lo mismo la persona que viene del camino del pecado. Cuando esa persona se acerca al camino del bien, esa persona lo hace con mucho ímpetu. Porque en cuanto, continúa el Alter Rebbe, porque en cuanto hasta ahora su alma había estado en un desierto árido y a la sombra de la muerte, por cuanto que esa persona había estado en el desierto y a la sombra de la muerte, que es el pecado, que es la citrájara, que es el mal absoluto, y muy alejada de la máxima medida posible, en consecuencia su alma está ahora, al arrepentirse por amor, todavía más sedienta que las almas de los justos que jamás pecaron. De alguna forma, él está por arriba de los tzadikim que nunca pecaron. Tal como dijeron nuestros sabios, nuestros jajamim, famoso el dicho de nuestros jajamim, donde están los penitentes, donde están los baalei teshuvá, no pueden pararse siquiera los perfectamente justos. Bimakom shebalei teshuvá omdim, afilu tzadikim gumurim enan yeholim la'amod sham. Aún los tzadikim perfectos no pueden pararse en ese lugar. Solo en lo que se refiere al arrepentimiento, surgido de tan inmenso amor, se ha dicho que los pecados premeditados del penitente se transforman para él en virtudes. Solamente cuando la persona logra este amor, cuando una persona, sus retrocesos que lo lleva a él al saltar más lejos, solamente la persona que logra ese nivel es la persona que sobre él se dice que sus pecados se transforman en virtudes, no sobre cualquiera. Sobre un arrepentimiento normal, entonces finalmente quien va a limpiar y va a sacar esa energía de la citrájara es la llegada del Mashiach. Como dijimos recién, que cuando venga el Mashiach, el mal y la muerte van a desaparecer del mundo. Sin embargo, quien logra, previo a la llegada del Mashiach, ese nivel de amor a Dios, que es un amor de Dios como una persona sedienta de agua, es esa persona que logra transformar el mal en bien aún antes de que se extinga el mal del mundo, ya que a través de ellos ha llegado a este gran amor, ya que gracias al pecado llegó a este gran amor. Y concluye el Alter Rebbe y dice así: pero en el caso del arrepentimiento, que no proviene de un amor tal, aunque sea un arrepentimiento, solamente lo perdonará. No obstante, sus pecados no son transformados para él en virtudes. Aunque una persona haga un arrepentimiento sincero, pero no es un arrepentimiento de ese nivel de amor, Dios lo va a perdonar, pero no se transforma esa energía en bien. Ellos no son liberados y por lo tanto no ascienden completamente de la clipa hasta el tiempo final, cuando la muerte será tragada para siempre, cuando finalmente el mal va a desaparecer del mundo. La última parte del capítulo 7 nos habla de un tema sensible, que es uno de los pecados que nos dice la Torá, que está prohibido que un hombre emita el semen en vano. ¿Por qué es esto? Ya que nosotros sabemos que esta energía que Dios dio al hombre particularmente es una energía tan elevada que puede traer vida al mundo. Y cuando la persona utiliza esta energía en vano, está utilizando una energía muy elevada en algo que solamente lo utiliza para placer y sin ningún sentido fuera del placer, que vendría a ser hedonismo puro, el placer por el placer. Y agarrar una energía tan elevada y utilizarlo para algo tan bajo como el placer per se, sin ningún otro beneficio, es como que yo agarre, vamos a decir, un billete de $100 y lo utilice para limpiarme la nariz. Es algo ridículo, nadie va a hacer una cosa así. Algo de tanto valor, utilizarlo para algo tan bajo, no tiene sentido, es una locura. Lo mismo con este pecado. Cuando una persona utiliza esta energía simplemente para el placer, por el placer en sí mismo, no con un objetivo, vamos a decir, que venga de la mano de eso, como una relación íntima, donde puede venir una vida, donde se expresa el amor en una relación, simplemente esto él lo hace por el placer
en sí mismo, entonces están agarrando algo elevado y lo está... Vamos a leerlo de adentro. Dice el Tanya lo siguiente. Sin embargo, ¿qué venimos diciendo ahora? Que la persona para elevar algo que cayó en la Sitra Hará, en el mal, necesita hacer un arrepentimiento de amor. Sin embargo, dice el Alter Rebbe, la vitalidad en las gotas del semen, en el zera, como se dice en hebreo, que uno emitió en vano, que uno lo hizo en vano, solamente por el placer, aunque ha sido degradada esta energía e incorporada en las 3 clipot impuras, aunque realmente por medio de ese pecado él degradó esta energía, que podría haber sido utilizada para algo positivo, en una relación íntima, como Dios manda, él lo degradó a algo impuro. Escuchen lo que dice el Alter Rebbe. Puede, no obstante, esta energía ascender de allí por medio del verdadero arrepentimiento. Esta energía, a pesar que es gravísimo el pecado, su arrepentimiento es más sencillo que con respecto a otros pecados que solamente se pueden elevar por intermedio del arrepentimiento por amor. Chubá me'ahava. En este pecado de Zera Levatalá, en este pecado, cuando una persona emite esta energía en vano, se puede elevar con un arrepentimiento más sencillo. ¿Cuál es este arrepentimiento verdadero? Y la intensa concentración y devoción Kavaná, esto se logra por medio de la intensa concentración y la Kavaná, la devoción, cuando se recita el Shema al acostarse. Al decir Kiryat Shema, ya la mitad, cuando una persona se va a dormir, previo a irse a dormir, lee lo que se llama el Kiryat Shema ya la mitad, la lectura del Shema, antes de acostarse. Como se sabe de las enseñanzas de nuestro maestro Rabbi Yitzhak Luria, el Arizal de bendita memoria. Y es sabido el comentario que dijo uno de los grandes rabinos en Lubavitch, uno de los mashpim en Lubavitch, que él dijo que lo que el Alter Rebbe dice acá, que la persona para elevar esta energía que de alguna forma degradó a un lugar tan bajo, uno lo logra por medio de la kavaná correcta y concentración. Cuando uno dice el Shema al acostarse, ¿qué kavaná uno tendría que tener? Él dijo, la kavaná es pirusha milot, el significado de las palabras de lo que uno está leyendo. A veces uno piensa que cuando uno hace tefilá tiene que tener una intención muy elevada, y realmente la intención que uno tiene que tener, principalmente es saber lo que uno está diciendo, el significado de las palabras. Por eso la importancia de poder hacer tefilá con el texto en castellano, seguir el Sidur y que esté a la par el texto en castellano para que uno pueda saber lo que está diciendo, que eso es Pirusha Milot. Dice así, esto está implícito en el dicho talmúdico, que dice así, aquel que recita el Shema al acostarse, así dice la Gemara en Brajot, aquel que recita el Shema al acostarse, es como si sostuviera una espada de doble filo. ¿Por qué? Para matar con uno de sus filos los cuerpos de las fuerzas extrañas que se han convertido en vestimentas para la vitalidad en las gotas de semen, y por otro filo la vitalidad asciende de ellas, con uno mata esta energía y por otro lado las asciende de las clipot, como lo sabes quienes están familiarizados con el saber esotérico, con la mística judía, la cábala. Es por eso, escuchen lo que dice el Alter Rebbe, que el pecado de emisión de semen en vano, el Zera Levatalá, no se menciona en la Torá, no está traído en la Torá entre las listas de las relaciones sexuales prohibidas. Está traído claramente esta prohibición en la Torá, sin embargo no está traído dentro de las prohibiciones ilícitas, incestuosas. Aún cuando en un aspecto este pecado es más grave que ellas. Y el pecado del individuo es mayor en lo que hace a la enormidad y abundancia de la impureza y de las clipot. En un punto es peor que las relaciones incestuosas. ¿Por qué? Porque una relación incestuosa es una relación que se hace entre dos personas y es más difícil de lograrlo. El pecado que estamos hablando acá es un pecado que la persona lo hace él con sí mismo. Las engendra y las multiplica en una extraordinaria cantidad con la emisión de semen en vano, aún más que mediante las relaciones prohibidas. Solo
que en el caso de los coitos prohibidos, las relaciones prohibidas, la persona contribuye con fuerza y vitalidad adicionales en una clipá muy impura. ¿Por qué? Porque cuando una persona comete una relación incestuosa, está poniendo esa energía en un acto prohibido y lo está absorbiendo por medio, se está viendo absorbida esa energía por medio de ese acto prohibido, de la cual es incapaz de recuperar la vitalidad por medio del arrepentimiento ordinario, sino solamente con el arrepentimiento de amor que hablamos antes. A menos que se arrepienta con un amor tan grande que transforme sus males premeditados en mérito, como explicamos antes. De lo anterior, que la vitalidad de la relación sexual prohibida puede liberarse a través del arrepentimiento por amor, comprendemos aquello que dicen nuestros sabios, que dicen lo siguiente: ¿cuál es una falta que no puede ser rectificada? ¿Qué es una torcedura, una falta que no puede ser rectificada, como una fractura que no tiene corrección? Responde la Guemará: es la de aquel que ha tenido relaciones incestuosas y ha dado a luz a un bastardo, a un mamzer. ¿Por qué? Porque ya nació la criatura y nació en una relación prohibida. Entonces, ¿cómo vas a arrepentirte de esto si ya es un hecho y ya nació una vida por medio de esa relación prohibida? Porque entonces, una vez que ha nacido el mamzer, este chico, aunque el pecador haga un arrepentimiento tan grande como el de arrepentimiento por amor, no puede hacer que la vitalidad ascienda a la santidad, ya que ésta ha descendido ya a este mundo y se ha investido en un cuerpo de carne y sangre. Y con esto concluye el capítulo 7. Es sabido el dicho de los Hasidim que el capítulo 7 y 8 son el musar dentro del Tanya, es la parte dura dentro del Tanya, a pesar de que nosotros que estudiamos Hasidut sabemos que normalmente el Hasidut no habla de cosas duras, siempre habla con amor, siempre trata de incentivarnos al cumplimiento de mitzvot por intermedio del amor, por el beneficio y la luz que logramos al cumplir una mitzvah. Sin embargo, también el Tanya, por cuanto de que el Hasidut tiene que incluir también las otras partes de la Torá, también tiene 2 capítulos reservados para la parte dura de la Torá, que es el Musar. Así que si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Shavua Tov, excelente semana.